Buenos días. Vamos con la siguiente conferencia, que va a ser a cargo de Patricia Fra, que es profesora titular de literatura norteamericana e imparte materias de literatura y cultura norteamericanas en el Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universidad de Santiago de Compostela desde 1991. Sus líneas de investigación son diversas. Ha publicado libros y capítulos de libros sobre literatura norteamericana y cine, con autores dedicados a autores como Francis Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, John Steinbeck o el propio Tennessee Williams, entre otros. Ha dirigido numerosos trabajos de investigación a nivel de grado y de posgrado, incluyendo tesis doctorales, por supuesto, y que versan sobre teatro y cine y literatura y cine en general. Un apunte más: yo, por motivos obvios de mi relación con el Camino de Santiago, admiro especialmente su obra Back to Compostela, o Compostela, que es esta que tiene ella aquí. Me parece un libro excepcional y donde recoge los escritos hasta ese momento inéditos. Esta obra se publicó en 2011, pues hasta ese momento inéditos de dos viajes en concreto, quiero recordar que fueron de la popular escritora norteamericana Edith Wharton. Y justo de eso nos va a hablar Patricia. Yo no les doy más datos. Nos va a hablar del regreso a Santiago justamente de Edith Wharton. Patricia, cuando quieras. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí. Bien. Buenos días a todos. Muchas gracias, en primer lugar, a los organizadores de la 13ª, gracias, ya estoy. Número 13, las lecciones jacobeas, por contar conmigo, para formar parte de estas jornadas. Pues eso, hablando de este libro, lo he traído. Está, por cierto, abierto ahora mismo. Si lo buscáis en la USC, está en el catálogo abierto, ¿vale? O sea que lo podéis consultar ahí y espero que sacarle algún partido y ojearlo. Como digo yo muchas veces, este libro tiene dos cosas muy, muy buenas. Una, los textos que escribió Wharton, y dos, las fotos. Como ninguna de las dos son mías, pues por eso puedo hacer hincapié en ello, ¿no? Mi contribución, como aparece en esta diapositiva, se titula El regreso de la peregrina Edith Wharton a Santiago de Compostela y forma parte, pues eso, de un bloque, ¿no?, que trata sobre las mujeres y el Camino de Santiago. Quizá el caso de esta escritora norteamericana pues no sea demasiado conocido para el gran público, hasta hace poco incluso para sus lectores más avezados, ¿no? El hecho de que ella hizo, entre comillas, el Camino de Santiago a los 63 años, en su propio vehículo, 2 veces, en los años 20 del siglo pasado. Por primera vez en 1925, acompañada de su amigo Walter Perry, y en 1928, acompañada por su amiga Daisy Chandler. Quizá esto sea tan poco conocido entre el gran público como que se alojó en el año 25 en el Hotel Suizo de la Plaza de Mazarelos, donde aparece una placa conmemorativa, si os dais cuenta, que está Ernest Hemingway. Y como digo yo siempre, ¿qué? Y Wharton no. O sea, fatal, me parece fatal, ¿no? ¿Por qué? Porque es que no sabía la gente, incluso eso, los propios profesionales, digamos, los propios scholars sobre Wharton no lo sabían, ¿no? En este mapa, sin embargo, se puede ver todo el periplo completo. No se ve París, lo siento, que es desde donde comienza su Camino de Santiago, pero sí vemos, pues eso, prácticamente todo el periplo completo, ¿no? Que hizo entre el 2 y el 26 de septiembre de 1925. Pero el título es eso, reza El regreso. Hubo 2 viajes y en 1930, cuando iba a volver a venir a España, una vez más, fue cuando redactó Back to Compostela, o cuando empezó a redactar Back to Compostela, que es lo que dio título también a este libro, ¿no? Back to Compostela, que fue un ensayo inacabado.
Entonces, disculpen, porque estoy en este ensayo pues recogía pues parte de sus impresiones sobre estos viajes. Pero antes de seguirme adelantando en los acontecimientos, quizá tenemos que volver al principio, que es quién fue Edith Wharton, ¿no? Y qué lugar ocupan las letras norteamericanas y por qué pues es importante resaltar su figura con respecto al Camino de Santiago, ¿no? Entonces, nace en Nueva York en 1862 y muere en París, en Francia, en Saint-Brice-du-Forêt, en 1937. Fue novelista, nada más y nada menos que 17 novelas, 4 novelas cortas. Fue escritora de relatos que se publicaron sueltos, pero además en 11 colecciones. Los 3 títulos importantes pues son La Casa de la Alegría, The House of Mirth, que publica en 1905, que fue su primer gran éxito. Ethan Frome, que es una novela corta, está entre novela y novela, que llaman los norteamericanos. The Custom of the Country, las costumbres nacionales, su título en español. Y por último, no por último, sino porque fue su gran éxito, The Age of Innocence, la edad de la inocencia, ¿no? Esto, si se dan cuenta, pues lo tenemos aquí, ¿no? The Age of Innocence se conoció en el siglo pasado por la película de Martin Scorsese del año 93, que tuvo mucho éxito. The House of Mirth, también hay una película que es bastante notable, del año 2000, de Terence Davis, que es una película mucho menos conocida, pero que resulta bastante interesante. Y si se fijan, tienen mucho que ver tanto en el estilo como en lo que representan y la época que representan con esta serie que acaba de salir ahora mismo, The Gilded Age, que si no la han visto pues es también bastante interesante. La mayoría de las novelas están traducidas al español y también, sin embargo, los relatos no han estado traducidos hasta hace muy poco, que hay una edición bastante reciente de cuentos completos en 2 volúmenes editados en la editorial Páginas de Espuma. Los relatos se los recomiendo, son muy notables. Entonces, ¿quién fue esta mujer? Además de todo esto, que es lo que tiene que ver con la literatura, ¿no? Hoy diríamos que Wharton perteneció a la clase alta neoyorquina, lo que ella misma denominaba The Old New York 400 o los 400 de Nueva York, la élite, de ese viejo Nueva York del que habla The Gilded Age, ¿no? Donde se enfrentan los arribistas contra los aristócratas, entre comillas, ambiciosos hombres de negocios que quieren ascender en la escala social a base de dinero, y contra pues, las familias establecidas desde el principio, ¿no? Esta mujer, como tal mujer, fue autodidacta. ¿Por qué? Porque al contrario de sus hermanos, tenía 2 hermanos mayores que tuvieron, por su condición simplemente de ser varones, tuvieron una educación en colegios, unas oportunidades educativas muy importantes, en colegios muy buenos, mientras que ella fue educada en casa, ¿vale? Sin embargo, tuvo a su favor la nutrida biblioteca de su padre y además una gran curiosidad y ansia por aprender. Además, destacamos también que entre los 4 y los 10 años vive en Europa con su familia, entre Francia, Italia y Alemania, donde aprende idiomas, se empapa de la cultura, de la vida y de la vida cosmopolita, hasta el punto de que según sus biógrafas, sobre todo cuando llega a Estados Unidos de nuevo con su familia, Nueva York le parece horrible en comparación con París o con Roma, ¿no? A Europa volverá, de hecho, a partir de 1913, como mencionaremos a continuación, vivirá permanentemente en Europa. De hecho, los últimos 20 años de su vida vive aquí, ¿no? La mayoría de estos datos aparecen en su autobiografía. A Backward Glance, una mirada atrás, que también es muy interesante.
Como literata, tenemos que mencionar que uno de sus mejores amigos y mentores fue Henry James, el maestro del realismo norteamericano. De hecho, la obra de Walton estuvo bastante ensombrecida por la del gigante de las letras norteamericanas hasta casi finales del siglo XX. Fue James, de hecho, quien le aconsejó a Walton escribir sobre Nueva York. Y exactamente sería este el centro de su ficción, la sociedad que ella mejor conocía. Entonces describirá en sus novelas pues, las vicisitudes de esta aristocracia y también la lucha de las mujeres por abrirse camino en una sociedad clasista y estancada. A día de hoy diríamos también de ella que es una mujer que rompió muchos techos de cristal a lo largo de su vida. Pues tuvo, además de la cuestión educativa, que fue completamente autodidacta, tuvo un matrimonio fallido con un marido que tenía trastorno bipolar y que la engañó y le robó el dinero del copyright de sus libros. Y finalmente acabaron divorciándose en 1913, un divorcio que a su vez, volvemos a lo mismo hablando de las mujeres, la convirtió en paria para su sociedad, para esta sociedad estancada y para su familia también, y en su país. Argumento que ella explora en estas dos novelas que he mencionado anteriormente, en The Custom of the Country y The Age of Innocence. A su vez, rompió un techo de cristal al separarse y al digamos que, rodearse de intelectuales y artistas en Europa. Y por otro, algo muy importante y muy novedoso también en este momento en Norteamérica, su desempeño profesional. Ella consiguió vivir de la literatura y convertirse a partir de esta novela de 1905, de La Casa de la Alegría, The House of Mirth, obtiene muy poco a poco el control económico sobre su obra. No tenía agente, fue ella su propia agente y fue la que manejó toda su obra, ¿no? Fue además la primera mujer galardonada con la Medalla de Oro del Instituto Nacional de Artes y Letras norteamericano en 1924. Recibió el premio Pulitzer por The Age of Innocence, por La Edad de la Inocencia, y fue nombrada doctora honoris causa por la Universidad de Yale en 1923 por su contribución al mundo de las letras norteamericanas. Hasta ahora pues, vemos que pues, vale la pena conocer a esta mujer. Como les decía antes, en 1913 se traslada a vivir a Francia hasta su muerte y vemos la faceta de Edith Wharton como activista, que contrasta con la foto que les pongo ahí, ¿no? de mujer, digamos que quieta. Esta mujer pues, fue al frente, fue a la batalla, fue cronista, fue activista a favor de que los Estados Unidos apoyara a los aliados. Le escribió a su pariente lejano, el presidente Theodore Roosevelt, para insistir en que Estados Unidos debía apoyar a los aliados en la guerra. Para ello escribe Fighting France, From Dunkirk to Belforte, Francia, traducido al español como Francia combatiente, y compila The Book of the Homeless, el libro de los desheredados, en el que contribuyen, no lo escribió ella lo edita, pero contribuyen sus amigos artistas, entre otros nombres como Joseph Conrad, Henry James, Sarah Bernhardt, Eleonora Duse, Jean Cocteau o el propio presidente Roosevelt, con ilustraciones de figuras totalmente desconocidas como Monet, Renoir o Rodin. O sea, que fue un libro realmente importante que editó ya en 1915. Trabajó a partir de ese momento incansablemente por los refugiados de guerra, especialmente por los niños. Y su labor será reconocida
cuando es nombrada cavalier y más tarde oficial de la Legión de Honor francesa, pues por esta labor. Cuando digo incansablemente, pues es incansablemente. Realmente ella tuvo una visión muy de primera mano sobre lo que fue la guerra y cómo afectó, sobre todo, a los refugiados y a los niños, ¿no? Estamos llegando ya a los viajes, la viajera, digamos, podríamos decir. Bueno, además de viajera, tiene hay una cuestión con respecto a Edith Wharton que es muy interesante, que es que ella comienza sus publicaciones en 1897 con el libro The Decoration of Houses, la decoración de las casas, que escribe mano a mano con Donald Ogden Cotman, que era arquitecto y decorador de interiores. La decoración, tanto de interiores como del diseño de jardines, va a ser una constante a lo largo de toda su obra, tanto en lo que respecta a la ficción como a la no ficción. Como vemos aquí, pues escribe libros de viajes, Italian Villas o Italian Backgrounds, o este libro que es fundamental, A Motor Flight Through France, Viaje por Francia en 4 ruedas. Este libro es fundamental para lo que nos compete aquí y su relación con el Camino de Santiago, porque el Diario de España, del que hablaré a continuación, sería el germen de un libro que ella quería publicar y que se iba a titular Un viaje por España en 4 ruedas, A Motor Flight Through Spain. Y mencionar también que el libro Cuaderno de Viajes, el viaje considerado como una de las bellas artes, de Editorial Mondadori, del 2001, recoge muchos de estos libros de viajes traducidos al español, e incluso en este libro aparece un texto inédito sobre España que se titula Aragón, que forma parte de esta colección de textos que ella escribía sobre España. Y en este contexto es donde se encuadra mi contribución. A raíz del viaje de 1925, escribe un cuaderno en forma de diario, que ven aquí la portada, que se ha dado en llamar Diario de España, pero que ella tituló El último viaje español con W, España 1925. Y, como decía Manuel en su inmerecida presentación, pues tuve la honra de editar por primera vez. Entonces, este diario no recoge todo el camino. Esto, como tal diario, pues lo que tiene es esta estructura de entradas todos los días, desde el 2 al 26 de septiembre, y muchas de sus anotaciones, de las anotaciones que ella tenía pensado, tenía previsto incluir, como había incluido en un viaje por Francia. Además, en el libro también recojo esos también ensayos inéditos, el ensayo de Back to Compostela y cuestiones que tienen que ver con notas sueltas, que fueron, digamos que, el germen de lo que sería esta publicación. ¿Por qué el camino, entonces? Fíjense cómo dice en este ensayo. La primera vez que fui a Santiago me acerqué, esto lo escribe en 1930, y visto desde la perspectiva de hoy, 2022, ¿verdad? Nos llama la atención. Me acerqué paso a paso, por así decirlo, haciendo pausas pías en cada etapa de nuestra versión particular de los 7 caminos de peregrinación. El que va de Pamplona a Estella, Puente la Reina, Carrión de los Condes, Fromista, Sahagún, hasta llegar a la fachada de las Conchas de la preciosa Casa de los Peregrinos, el Hospital del Rey, cerca de Burgos. Y así sucesivamente, parando una y otra vez para retomar y seguir las huellas cansadas de los viajeros medievales.
La segunda vez, 5 años más tarde, me apresuré a llegar a la meta en 2 etapas en coche, que nos llevó en los largos días de primavera de Madrid a León, luego de León a las montañas cantábricas, hasta nuestro destino. Si se fijan que aquí se ve un poco mejor, vemos desde París, va a Bayona, Jaca, Santa Cruz de la Serós, San Juan de la Peña, luego Pamplona. Ella va haciendo un periplo, su periplo. Ella hace su composición de lugar. Wharton fue una de esas mujeres tenaces y vehementes, de las que también hablaba mi predecesor aquí en la mesa, que no se arredran ante las dificultades y que recorrieron el Camino de Santiago por diferentes motivos. Pensamos que, según también lo que ella afirma en su autobiografía, Una mirada atrás, que en su decisión debió pesar que lo que dice, lo que afirma, que la jardinería, la lectura y los viajes eran su único consuelo después de ser testigo de excepción de los horrores de la Primera Guerra Mundial. De hecho, la peregrinación a Santiago en 1925 fue el primer viaje largo que ella se atrevió a realizar, pues quizá como una manera de sanar esas heridas profundas, ¿no?, que le había dejado las experiencias terribles de la guerra, durante su ayuda a las víctimas y a los niños refugiados. En su correspondencia con su amigo y albacea el que sería su albacea literario, Gaylord Lapsley, dice Edith que hacer el camino era un plan alternativo que ella había escogido ese año, 1925, en lugar de ir a descansar al balneario de Salso Maggiore, en Italia. Repite en varias de sus misivas su entusiasmo por, y cito, no perderse Compostela y las maravillas del camino. Vamos a ponernos en su piel. En 1925, con 63 años, había estado muy enferma el año anterior, da muestras de un espíritu de que sigue adelante con su espíritu inquieto, cuando le dice que le gustaría hacer 2 cosas a la vez. Por un lado, estar en el balneario y, por otro lado, pues no perder el tiempo y venir a Santiago, ¿no? Y dice, cito, ojalá, en esta misma carta, ojalá estuviera cortada en patrones y una se pudiese ir contigo a descansar, a leer y a chapotear en Salso, mientras que la otra refulge con los tesoros del pasado en el Camino de Santiago. Vamos teniendo eso, los tesoros del pasado. Y dice, termina esta cita, una personalidad no es suficiente para una persona, ¿verdad? Entonces, además de este gusto por los viajes, es evidente que debía estar buscando algo más, ¿no? En esta escritora se mezclaba pues, una mentalidad, por un lado, de corte más científico o racional, con aquella que buscaba la magia, buscaba los tesoros del pasado, la espiritualidad. Todos los biógrafos que hemos consultado destacan que, además, Wharton, según iban pasando los años y se acercaba la vejez, estuvo sopesando la idea de convertirse al catolicismo, porque sus amigas más cercanas, Elisina Tyler, Daisy Chandler, su criada Elise, eran católicas, y algunos de sus amigos también, de sus amigos en París. El propio Gaylord Lapsley, que ya mencioné anteriormente, dice en una carta, y cito, la vida espiritual de Edith, hay que hablar de la vida espiritual de Edith, porque ella había hecho su peregrinaje como todos nosotros. Y aunque en la mitad de su vida creía que había alcanzado la meta, en los últimos 10 años se movió rápidamente hacia una meta muy diferente. Vio el efecto del catolicismo de cerca en mujeres tan diferentes una de la otra, en situación, temperamento e inteligencia como la señora Chandler y Elise. Vio la abundancia de su fuego interior. En cada una de ellas, spiritus intus alit. Ella, Wharton, reconoció y apreció esto. Y recordarás que en una de las últimas entradas en su libreta era, y cita a Wharton, no creo en Dios, pero sí creo en sus santos. ¿Y después? De ahí quizá cobran más importancia las pausas pías que menciona en esta cita, ¿no?
le habla ella a Daisy Chandler, a su amiga, sobre todo del cuidado y la preparación que dedicaba a planear sus viajes, que se demuestra por las fuentes eruditas utilizadas. Y aquí tenemos, además, hay una fuente en la que estamos trabajando en este momento, pues varios de los que estamos aquí, el profesor Taín, Paula Pita, Manuel y varios más. La primera profesional que ella utiliza para estudiar el viaje, para planear el viaje, esta peregrinación a Santiago, fue Georgiana Goddard King, profesora de Historia del Arte Español en Bryn Mawr, y que publicó en 1920 un libro gigante de tres volúmenes titulado El Camino de Santiago, The Way of St. James, que Wharton trajo en el baúl, ¿vale?, como libro de viaje. Y que estoy, en este momento pues yo me ocupo de la traducción, mientras que el resto de los miembros del equipo de investigación pues estamos trabajando sobre él. Y que se considera la primera guía erudita del Camino de Santiago. Y es una obra espectacular que guía los pasos de lo que va a hacer, de los caminos que escoge recorrer Edith Wharton. Además, Wharton tenía como referencia otra obra monumental que no incluyó en su equipaje porque eran 10 volúmenes, no 3, que fue la del arquitecto Kingsley Porter, que se titula pues, la escultura románica en los caminos de peregrinación, ¿no?, publicada en 1923. Estoy haciendo también hincapié que en 1925 ella ya estaba preparándose y preparando el viaje y documentándose sobre la peregrinación, ¿no? En su correspondencia también menciona, aparte de su preferencia por el románico frente al gótico, también menciona que tuvo muy en cuenta los consejos y los comentarios de Royal Tyler, que también tiene un volumen fundamental, España, que se titula España, se lo diré después. Explaining the Arts. Se me escapa no lo tengo aquí apuntado y se me escapa. Aquí menciona, si se fijan, dice: realmente no necesito. Esto es una carta de 1930, cuando estaba preparando el último viaje. Y dice: realmente no necesito ninguna sugerencia de nadie, ni siquiera de nuestro querido Royal, para este viaje en concreto, porque lo he preparado hace tiempo desde un punto de vista arqueológico. Y creo que también sé tan bien como cualquiera desde qué puntos podemos llegar a los sitios recónditos que queremos visitar. Volvemos a lo mismo. Su Camino de Santiago será un camino ad hoc para lo que ella realmente quería ver, esos caminos recónditos. No va por el camino trazado, o sea, no viene por donde viene la masa, sino va adecuando su camino. La información que necesito es simplemente con respecto al estado de las carreteras. Volvemos al coche. No les he hablado todavía del coche, vale. Y los mejores hoteles en cada sitio. Y todo esto me lo va a enviar Nicky, ya que los Berenson hicieron exactamente el mismo recorrido que pensamos hacer nosotras. Te adjunto un itinerario aproximado, para ser aproximado, en fin. 12 de marzo de Palma a Valencia, 13 de marzo, etc. Es muy interesante esta cita, también aparece en el libro. Les decía que no hemos mencionado el coche, no sé dónde, aquí. Déjenme saltar un momento. El coche. ¿Cómo viene haciendo el Camino de Santiago? Claro, no es peregrina al uso, no es la peregrina de la mochila. Lo podemos entender. 63 años, pues puede ser para una persona que nunca ha hecho deporte. Estamos hablando de 1925. Pero esto lo dice en A Motor Flight Through France. Y dice, empieza el libro con esta cita. El automóvil ha restablecido el encanto de viajar. Y este que vemos en la imagen es su propio automóvil, un Panhard Levasseur de 1904 que compró y tenía su chofer, ¿vale? Entonces ella venía con chofer, con sus perros, etc. Y dice:
librándonos de las servidumbres y los engorros del ferrocarril, de la sujeción a horarios fijos e itinerarios trillados, del acercamiento a cada ciudad por esas zonas de fealdad y desolación que el propio tren crea, el coche nos ha devuelto el asombro, la aventura y la novedad que animaban las rutas de nuestros abuelos viajeros. Pues fíjense ustedes, ¿no? Esto lo escribe en 1906-1907. O sea, adelantada a su tiempo, pues es decir poco, ¿no? Destacar, por último, a este respecto de preparación del viaje y cómo lo diseñó todo y cómo realmente ella sabía lo que quería hacer, por dónde quería ir, una publicación muy reciente de este mismo año de la periodista Ana R. Cañil, titulada Los amantes extranjeros, viajes por España con los escritores guiris que se enamoraron de ella. Es que es un libro bastante curioso y cómico, entre comillas. Dedica parte del capítulo 9 a las andanzas de Boston y sigue su estela en lo que a preparación de la peregrinación se refiere, y cito a Ana Cañil. ¿A qué extranjero o guiri con buena pluma podemos escoger para hacer el camino con ganas y sin flagelarnos por los sometidos, atrasados y maltratados que hemos sido los españoles? Esto era porque está diciendo, voy a escoger, y escoge a un escritor francés, y escoge a Edith Wharton, al contrario de Richard Ford y otros escritores ingleses que hablaban de las malas carreteras, de que lo atrasados de España, etc., ¿no? Dice Ana, es comprensible que una historia tan atractiva como la del Camino del Santiago, con misterios, torturas, salvaciones y más allá, fascinara al mundo desde que Alfonso el Casto emprendiera el camino. El éxito ha sido tal que nos ha llegado más que viva hasta nuestros días, como bien vemos, a través de personajes que admiramos. Ahí está la querida Wharton y su reiterada experiencia en Santiago. Entonces, en la preparación de este libro tuvo esta nota suelta en un papel de estraza que encontré en una carpeta en la Universidad de Yale, tuvo mucho que ver. Dice, Santiago, aleluya, jubileo, lasa. La otra noche vi la eternidad, aplicado al pórtico. Allí lo agasajan todos los santos del cielo, con tropas solemnes y amables sociedades. Esta nota, ya digo, previsiblemente iba a formar parte del libro A Motor Flight Through Spain. Esta nota, a mí lo que me habla, pues eso, es de la impresión que le produce Santiago. De hecho, hasta Santiago la impresión es más allá de espectacular. Pero Santiago, con respecto a Santiago, le crea una gran impresión. No sabemos si al final los biógrafos no hablan, no confirman si llegó a convertirse o no. Sí, lo que sí que se confirma es que hace referencia a todas las celebraciones a las que asiste. Ella estaba fascinada, entre otras cosas, por todo lo que es el tipo de celebraciones católicas. Entonces, según llegan a Santiago, lo primero que hacen es eso, ir al Hotel Suizo, coger las habitaciones, y luego van al Ángelus, que el Ángelus pues eso, se celebraba en 1925 2 veces en el día, pues una a las 12 y otra a las 6 de la tarde. Entonces ella va lo primero que hace es entrar en la catedral. En lo que Lhasa, eso también es una información que yo no sabía, que recojo en las notas a esta nota suelta, significa lugar de los dioses. Otras notas sueltas manuscritas, que estas sí que sabemos que las iba a utilizar no en el diario, sino en el ensayo, Back to Compostela, dice lo siguiente. Debe de haber, y esto también nos hace pensar en el día de hoy, y yo también venía
eso, estoy suscrita a páginas de Facebook del Camino de Santiago y aparece en muchos peregrinos, o casi en todos los peregrinos, esa sensación irreprimible de comentar, de compartir la experiencia. Entonces dice, si se fijan, debe de haber gran cantidad de peregrinos que llegan en tropel. 1925, no sé yo si el tropel, si fuera 2022, pues podríamos decir que sí, al santuario de Santiago, que no sabían nada ni de Santiago ni de España, al contrario que ella, ni de lo que se iban a encontrar en el camino a ese lejano y misterioso santuario que estaba haciendo una llamada a toda la cristiandad para que viniera. Pero fueron empujados por su poder de sugestión, y cuando volvieron no sabían mucho más, excepto que sus ojos estaban llenos de una belleza divina, plena de comprensión, y sus almas del murmullo del cielo, de la oración divina y de penitencia. Esta es la calzada del patio del cielo. Eso es lo que deben haber sentido y lo que sentimos nosotros. Pues realmente yo cuando leí me pareció muy emocionante pues leer esto en su momento, y por eso estas notas sueltas fueron muy importantes para lo que es la concepción del proyecto, porque ella dice que vio la eternidad, que la Catedral de Santiago, la plaza, y por eso la última diapositiva tiene que ver con esto, la Plaza del Obradoiro y la luz de la Plaza del Obradoiro y desde la Catedral lo describe como la calzada del patio del cielo, ¿no? Sea como fuere, podemos afirmar por experiencia también que cualquier persona que hace el camino, aunque sea por motivos fundamentalmente turísticos o estrictamente turísticos, siente esa fuerza espiritual, ¿no?, que le proporciona el propio camino, a través de la huella de millones de peregrinos. O como dice Georgiana King en la página 22 del volumen 1 de The Weight of St. James, en traducción mía. La intención, como verá el lector, ella está hablando de por qué escribe The Way of St. James, y lo que ella dice básicamente es que lo que quiere demostrar es la relación que tiene el arte español, el arte en España, con Europa, y sí, con Francia sobre todo, pero sí todo lo que es la historia del arte español tiene una deuda con el Camino de Santiago como puerta de entrada de la influencia europea, hasta qué punto se distingue el arte español del arte europeo. Eso es su, digamos, intención primera, y lo dice claramente al principio del libro. Pero después dice, la intención, como verá el lector, ha cambiado mucho, desde un simple ejercicio pedante sobre arquitectura a un verdadero peregrinaje, a seguir ardientemente el camino antiguo donde han quedado todos los siglos anteriores. Los reyes de España construyeron una carretera para asistir a los peregrinos en el siglo XII, dice Georgiana King, pero el camino ya estaba allí. Los romanos habían construido un camino militar como signo y condición de su dominación, pero el camino ya estaba allí. El hombre del Paleolítico lo había recorrido y había frecuentado las estaciones de una devoción viva hoy, hablando de 1920. Allí había hecho su magia y se sintió algo sobrecogido ante el abismo de una antigüedad no explorada. A lo largo del camino, los vientos impulsan, las aguas guían, la tierra dibuja los pies, el mismo cielo atrae e insiste. Cierro cita de Georgiana King. Impresionante. De ahí también impresionante que, aunque muchas veces Boston, que era muy tiquismiquis en cuanto a lo que es la redacción, le llama, ¡ay, la pesada esta de King, de Georgiana King! Porque es muy, como dicen los norteamericanos, verbose, usa muchas palabras para decir una cosa muy sencilla, ¿no? Sin embargo, utilizó su libro y lo trajo como libro de cabecera en su Camino de Santiago, ¿no? Entonces, ¿qué caminos? A mí me resultó muy sorprendente, claro, sin saber
tienen que tener en cuenta que aquí Wharton fue mi camino de entrada a la literatura sobre el Camino de Santiago. Entonces, a mí me resultó sorprendente que Wharton, al igual que Georgiana King, combinara distintas etapas de los diferentes caminos, que fuera mezclando, ¿no? Pero no lo es tanto si observamos que ambas parecen haber seguido al pie de la letra, más o menos, las instrucciones de Aimeri Picot, ¿no? En el libro quinto del Liber Sancti Jacobi. Cuando comencé mi investigación sobre Wharton y el camino, siempre asumí que lo que hoy conocemos como camino francés o la vía francígena, ¿no? Siempre había sido la más conocida y popular. Ciertamente hoy sabemos que es la más transitada, ¿no? Como demuestran las estadísticas. Sin embargo, la ruta medieval estaba muy claramente establecida y planeada y dividida en etapas, ¿no? Aquí cito el Códice Calixtino, ¿no? Son 4 los caminos a Santiago que en Puente la Reina, ya en tierras de España, se reúnen en uno solo. Va uno por Saint-Gilles, Montpellier, Toulouse y el Somport, que fue el de Wharton. Pasa otro por Santa María del Puy, Santa Fe de Conques y San Pedro de Moissac. Un tercero se dirige allí por Santa Magdalena de Vézelay, San Leonardo de Limoges, perdón mi francés que es horrible, y por la ciudad de Périgueux, y marcha el último por San Martín de Tours. Entonces, aquí está el germen de la mezcla, ¿vale? ¿Y qué pasa con el coche? El coche lo que, disculpen otra vez, el coche lo que permite que permite a Wharton le dar esta posibilidad es llegar a León y, como ven ustedes aquí, pasa las montañas, la cordillera, y va directamente a Oviedo. Entra por donde ahora los peregrinos de pro, entre comillas, creen que acaba el camino, por Finisterre. Ella va a Finisterre, va a Oviedo antes que a Santiago y va a Fisterra antes de venir a Santiago también. Entonces, Oviedo, Luarca, Ribadeo, La Coruña, Corcubión, Finisterre y luego llega a Santiago, ¿vale? Eso se lo permite, claro, hacer el coche. El camino, entonces. Como ven, del 2 al 5 de septiembre hay que decir que, claro, utilizan varios medios de transporte. El medio de transporte fundamental en el camino es el coche, pero bajan de París a Bayona en tren y luego utilizarán, por ejemplo, aquí para ir a San Juan de la Peña, utilizan el burro, entre otras cosas, porque no había otro medio de transporte para ir. El coche lo que les da es un gran avance en la calidad de los viajes, ¿no? Georgiana King, por ejemplo, habla mucho de la diligencia y del tren. Hay etapas que tiene que hacer, que tiene que combinar, pero no tenía la rapidez o la celeridad o la independencia que le daba el coche. En el Diario de España vemos que hay momentos en los que Wharton pasa de puntillas, por ejemplo, Logroño y Burgos, de los que casi no dice nada. Paradójicamente apunta los sitios, pero no destaca nada. Es curioso porque también se nota una falta de tiempo o una velocidad, la velocidad que le imprime al viaje, a la peregrinación, que le da el poder hacer el viaje de una forma más ágil, pero también le da unos nuevos valores a lo que es esta peregrinación, ¿no? Y que seguramente que habría regido A Motor Flight Through Spain, el libro, si lo hubiera llegado el viaje por España en 4 ruedas, si lo hubiera llegado a escribir. Si antes buscaba los sitios recónditos, los más apartados, ahora con más razón, ya que tenía esta independencia, ¿no? Sin embargo, a veces también se ve aplazado
el viaje por problemas mecánicos en el coche. O también hay cosas que les decía antes, que hasta llegar a Santiago todo era maravilloso, después no. Hay sitios en los que deciden marcharse porque las condiciones de vida, digamos, de estancia de los hoteles en los que se quedan, pues no son las adecuadas, entonces esto sí que lo tiene. Entonces, sin embargo, también por cuestiones de tiempo, se ve forzada a dejar a un lado vías secundarias que eran muy tentadoras y tomar como un paréntesis otras ciudades que hubieran merecido más atención. En la primera etapa, el recorrido por la guía tolosana, vemos que destaca 3 sitios: Jaca, Santa Cruz de la Serós y Sangüesa. Es muy interesante ver que ella... y esto no lo había explicado antes. Una de las razones por las que los biógrafos dicen que no llegó nunca a escribir este libro sobre España, este libro de viajes sobre España, fue porque Walton escribe en un momento en el que la gran mayoría de la clase media alta, o por no decir la clase alta norteamericana, estaban viajando de manera más constante y en más grande número. Entonces, no había público, entre comillas, los editores pensaban que no había el mismo público que podía haber para guías de viaje eruditas, y sí, lo que había era un público que quería las guías de viaje de dónde quedarse, o sea, los Baedeker, las guías de viaje que tienen, o los diarios de viaje, que lo que tienen es indicaciones de dónde, cuál es el mejor hotel, o cuál es el mejor medio de transporte, o dónde están los baños públicos, ese tipo de guías. Entonces, la guía que escribe, o el diario que escribe Edith Wharton, lo que está es plagado de información sobre el arte que se va encontrando, y sobre los monumentos que ella quería ver, y sobre el estado del arte y de los monumentos, y si realmente pues, este edificio pues, está bien conservado o mal conservado, cuando también, como vemos en la obra de Georgiana King, a esto se estaban dedicando en este momento pues, arquitectos o historiadores de la arquitectura también, como Kingsley Porter, o historiadores del arte como Georgiana King. Entonces, en ese sentido, lo que dijera Walton podía verse como pues, un amateur, básicamente. Aunque, como bien vemos, ella consideraba que tenía toda la información necesaria, y de hecho pues toda la preparación que ella hizo para hacer esta peregrinación pues fue fundamental. Entonces, esta parte ya va mucho más rápido. Disculpen un momento. Ya, vale. Del 6 al 11 de septiembre de 1925 vemos que empieza en Pamplona. Pamplona, estas son las etapas que marca, con más o menos, como les decía, con más o menos estadía o más o menos detalle. Por ejemplo, destaca muchísimo el Puente de la Reina, o mucho menos Logroño o Burgos, que quedan bastante, simplemente señalados. Villa Alcázar de Sirga. Se para mucho en Pamplona, por un lado, y en León, por otro. En León destaca sobre todo, además de la catedral, San Isidoro de León. Hay digamos, detalles de monumentos concretos que, como ven aquí,
gracias a unos colaboradores magníficos que tuve en la elaboración de este libro, que me proporcionaron estas fotos tan importantes que están también recogidas en el libro. Con respecto a Carrión, por ejemplo, dice, les leo la entrada: extraordinario pórtico románico, con caballeros montados sobre monstruos a cada lado de Cristo. Esta es una entrada, se la leo porque es una entrada muy pequeñita. Fíjense, extremadamente rudo y primitivo, interior muy vetusto, entre comillas, dice, con arcos de medio punto desplomados. Comimos bajo los álamos, a las afueras de Carrión. Después de comer intentamos en vano encontrar benevívere. Una de las cosas de los detalles que tiene este diario es que ella justamente fue buscando los detalles recónditos que otros escritores anteriores a ella, Kingsley Porter o Georgiana King, no habían detallado lo suficiente. Entonces ella quería comprobar con sus propios ojos, ¿no? Dice que supuestamente está cerca de Carrión. Lo dejamos y nos fuimos a San Pedro de las Dueñas. Curiosa iglesia románica de ladrillo, con una bonita torre. El monasterio está pegado. El sacristán nos enseñó la iglesia. Una construcción muy bonita, casi sin cambios, preciosos capiteles. Después a Sahagún y después a León. Llegamos a las 6:30. El hotel estaba lleno. Nos fuimos al hotelito Reina Victoria. Limpio y buena comida. Y fíjense, el día anterior había dicho, Fromista, iglesia muy hermosa del siglo XII, puro románico, pero demasiado restaurado. Tanto dentro como fuera, como Germigny. Estos son los detalles que, claro, desde una perspectiva de filóloga, no de historiadora del arte, pero creo que también son muy interesantes, ¿no? Olite, por ejemplo, que lo destaca mucho tanto en el diario como estoy buscando aquí. Silos también, Santo Domingo de Silos, Sasamón, Castrojeriz. Ella va señalando sitios, ¿no? Y también en la elaboración del libro, como ven, después ya les enseñaré una página. En la parte de la traducción del diario, lo que he adjuntado, pues, algunas de estas fotos. Alguna foto, con respecto a esta quería decirle, detalle del pórtico de Santa María la Real de Olite, es porque conseguí, gracias a pues, una búsqueda bastante denodada, que esa era mi intención en principio, ilustrar todas las entradas con fotos o con postales de la época, que eso solamente lo pude hacer en la parte de Galicia, como verán después. Por ejemplo, aquí esto es León. Y dice, un tiempo divino, León, catedral de belleza incomparable, tanto dentro como fuera. El pórtico norte aún más hermoso que la gran portada triple del oeste, con Nuestra Señora la Blanca, aquí la tienen, tan exquisita como es. Al estar, fíjense, o sea, el nivel de detalle es bastante curioso. Al estar resguardada bajo el nártex que conduce al claustro, la portada norte ha conservado ricos trazos de color. A mí lo que me llama la atención como filóloga de este diario es hasta qué punto ella menciona la emoción que le produce la observación, el deleite que le produce el arte, pero por otro lado también tampoco destaca lo que son como un diario, pues eso, lo que eso le lleva a pensar o sentir con respecto a la gente con la que se encuentra. Es
un diario más artístico que personal y más emocional que literario. Dice, Virgen solemne, mucho más noble que la blanca. Todas las estatuas son bonitas. La impresión total es tremenda. El interior, pura armonía de gótico temprano. Si las vidrieras fueran como CH, como Chartres, o como Le Mans, sería la catedral gótica más hermosa que existe. O sea, hace ella conjeturas. Y después, dice, aquí ya vamos llegando a la parte, digamos, central, o lo que para mí, claro, desde una perspectiva puramente egoísta, es la parte central, que es la parte de Asturias y el camino primitivo y la llegada a Santiago, ¿no? Aquí les puse una ilustración de la época, una postal de Nuestra Señora del Naranco, porque dice: por la tarde salimos hacia Oviedo a través de las montañas astures y cantábricas, por la carretera paralela a la vía del tren. Las pendientes eran duras, la carretera mala, pero las formaciones montañosas eran maravillosas. Gloriosos efectos del atardecer, cayendo hacia Pola de Lena. Llegamos a Oviedo a las 7 de la tarde. Hotel Covadonga, bueno, hasta los topes. Tuvimos que coger habitaciones para los criados en la buhardilla. No, no es bueno. Después de probar durante 2 días estaba muy sucio. Y pasa al día siguiente. Oviedo, por la mañana, claustros de la catedral. Resultó decepcionante tras la perfección de León. Fíjense. Después de comer fuimos a la Cámara Santa, donde se exponen las reliquias todos los días, a las 4 de la tarde. La estancia, una de las más bonitas que he visto, del siglo XI, con la cubierta baja y abovedada. Los nervios descansan sobre parejas de los 12 apóstoles al estilo de Suillac, Moissac, Silos, alzándose sobre altos pedestales. Nos provocó una profunda impresión. Después de la ceremonia salimos en coche hacia las montañas al norte de León para ver las 2 exquisitas iglesias visigóticas. Esto es la clave de ir a Oviedo. De Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo, dice ella. Ambas preciosas. La impresión más completa que he tenido nunca de un edificio del prerrománico vivo y articulado. Y sigue. Y después dice, y termina la entrada, la ciudad de Oviedo tiene 3 o 4 casonas señoriales espléndidas, pero no tiene mucho más. El paisaje es precioso, ¿vale? Y claro, luego, esto era lo que les decía. Aquí vemos, por ejemplo, pues eso, desde edificios, pues como la parte de la catedral o edificios Santa María del Naranco, vemos edificios, digamos, de románico y prerrománico. Pero déjenme que con esto pasan por La Coruña. En La Coruña, por ejemplo, lo que destaca la iglesia de Santiago, Santa María de menor interés, le llama mucho la atención el jardín de San Carlos, van y ven el castillo de San Antón, que en este momento era una isla todavía. Luego Finisterre, en el que destaca lo que es Corcubión y Fisterra, lo que destaca básicamente es la imagen que le deja. Dice, seguimos hacia Fisterra, una villa en blanco y negro, al final de una playa alargada de arena blanca, protegida por el gran promontorio desnudo de Fisterra. Aclara la niebla, rayos de sol, muy hermoso. Es un poco esa sensación. Pero luego, Santiago. Déjenme que y con esto termino. Llegamos a las 5:30 al Hotel Suizo. Ordinario, pero no está mal. La comida bastante buena. Fuimos al Ave María a la catedral. La luz del atardecer en el pórtico de la Gloria.
Paseamos por las limpias calles enlosadas, con cuestas empinadas, ¿verdad? Entre altísimos palacios de granito, que son todos conventos, o lo han sido. Las impresiones son abrumadoras. 16 de septiembre, Santiago, el tiempo perfecto. A las 10 deambulamos por la ciudad. Visitamos el Hospital Real, con 4 patios y una capilla, el patio de San Jerónimo, exquisito. Luego nos fuimos a la catedral. Estudiamos las portadas. Después y no apunta. Por la tarde salimos en el coche a ver la curiosa iglesita románica de Santa María de Sar, en el coche, que está más abajo de la ciudad, atravesando los andurriales de costumbre. Curiosos grandes contrafuertes de apoyo. Sigue. Intentamos ver la otra iglesia románica, Santa Susana, en la Robleda más arriba de la ciudad, donde se celebra el mercado de ganado. Fue imposible entrar. Vaya. Volvimos a la ciudad. Visitamos el grandioso Palacio del Arzobispo Gelmírez, colindante con la catedral, maravillosa sala de fiesta. Y sigue, y sigue, y sigue. Nuevamente, puesta del sol en el pórtico, el segundo día. El mismísimo Hermés palidece después de esto. Y con esto, aquí terminamos. Espero que les haya gustado este viaje y eso, espero que haya muchas preguntas. Gracias. Ya lo han visto, quien no conocieseis este trabajo excepcional compartido entre Patricia y la autora Erik Warholm, pues merece muchísimo. A mí en su momento me fascinó, o sea, fue como un verdadero descubrimiento. Y vamos a ver si os animáis a hacer muchas preguntas, efectivamente. ¿Quién quiere empezar? Allá arriba. ¿Hasta qué hora tenemos, Miguel? Hola, buenos días. Vale. Felicidades por su exposición. Muchas gracias. Pero sobre todo muchas felicidades por haber tenido, y mucha envidia por haber tenido la posibilidad de hacer este estudio sobre esta gran mujer. Su charla me hizo recordar muchas cosas de mi infancia. Primero, el Hotel Suizo, en su última etapa, uno de los socios era mi abuelo. Y entonces espero que cuando mi abuelo estaba trabajando ahí, pues que fuera mejor. De la comida sí que tengo noticias de que era buena. Otra cosa que me conmovió fue el haber recordado la novela por la que llevó el premio Pulitzer, que fue una lectura mía de adolescencia a escondidas, con linterna debajo de la cama. Wow. Y entonces me hizo recordar esa época tan feliz, ¿no? Y también me gustó mucho ver aquí muy bien la diferencia que entre el viaje a Santiago, del que nos habló el tiempo del viaje que nos habló otro ponente, que distinguía el viaje y la peregrinación. Entonces podemos decir que esta mujer pues tuvo un primer viaje que sería peregrinación, ¿no? Y un segundo viaje que sería, o sea, una llegada a Santiago que sería peregrinando y otra llegada que sería en viaje. Y bueno, eso me gustó porque veo mejor ahora la diferencia. Otra cosa que me gustó de su exposición fue que era un viaje pío, ¿no? Bueno, no distingo muy bien si era un viaje pío, perdone mi ignorancia y mi atrevimiento, entre un viaje pío y un viaje, digamos, lúdico, porque habla más bien de arquitectura, de paisaje, de carreteras, pero no habla del sentimiento que ella puede ver en cada uno de los lugares que visitó.
Bueno, también no desconozco por completo la obra, estoy hablando de lo que le oí a usted. Entonces, a lo mejor, seguramente que es un atrevimiento bastante dentro de la ignorancia, ¿no? Y bueno, que me gustó mucho y me hace ilusión pensar de que el viaje Pío que hizo fue porque ella lo necesitó, porque ella en su momento quiso hacerlo, no por publicidad, no porque la Iglesia dijese, pues aquí hay las reliquias de fulanito o tal, que fue una cosa íntima, que es como debe ser, o como pienso que debe ser el camino. Ya ve que no es ninguna pregunta, es simplemente una pequeña reflexión desde la ignorancia, vuelvo a repetir. Y lo que sí me interesaría saber el título de ese libro que usted aconseja para comprármelo y que engrose mi biblioteca. Gracias y felicidades otra vez. Muchísimas gracias. Pues mire, no se puede comprar ya porque está en acceso libre. Tiene que entrar en Internet en la Universidad de Santiago, en el servicio de publicaciones, y pone Edith Wharton Back to Compostela y ya lo puede ver allí. La pena es eso, que es fue una edición muy pequeñita y pues sinceramente no conseguimos fondos para volverla a editar y cuando tuvimos el MOOC que se hizo sobre la literatura en el Camino de Santiago. A raíz de ese MOOC, para dar acceso a este libro, como estaba descatalogado ya, pues se abrió esta posibilidad, ¿no? O sea que se puede, ustedes van a usc.es, la Universidad de Santiago, servicio de publicaciones, y ponen Edith Wharton Back to Compostela y ahí ya tienen acceso al libro. Con el libro como está. Si quiere echarle un vistazo, también le paso. Esta es mi única copia. Ando con ella para un lado y para el otro. Pues muchísimas gracias por los halagos. La verdad es que no... yo misma muchas veces pienso que, con respecto a lo que decía, si fue un viaje Pío, yo creo que en el fondo sí, fue un viaje que ella necesitaba. Porque de lo que venía era de una experiencia traumática, que era la experiencia de la guerra. Ella quería haber escrito, estaba, digamos que todavía, no, vamos a poner, cuando me emociono con Wharton siempre me pasa lo mismo. 1920, supuestamente en 9 meses ella redacta La edad de la inocencia. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante ahí el tiempo de redacción? Porque fue un refugio también. Para ella fue un refugio después de la guerra el poderse retrotraer a la década de 1870, a la sociedad de esa Gilded Age, de esa era dorada, de la sociedad neoyorquina más rancia. Y también el que fueran 9 meses fue gracias a que tuvo la ayuda de sus familiares más cercanos también para la redacción, porque ella pone siempre y sobre todo en esta novela puso mucho detalle en que todo lo que decía, todas las referencias que hacía eran reales. Por ejemplo, empieza la novela de La edad de la inocencia, están en la Academia de la Ópera y están asistiendo a la ópera. Eso fue así, en el momento, en 1870, se estaba representando la ópera allí, etc. Entonces, ¿qué pasa con el Diario de España? Lo que tenemos yo me imagino que ella lo que iría recogiendo sería base a lo que ella después iba a redactar, que era ese libro de Un viaje por España en coche. Y ahí sí que veríamos lo que se ve, lo que se vislumbra en el ensayo Back to Compostela, en el ensayo Regreso a Compostela. Las sensaciones, las emociones, la reacción, digamos. Pero claro, no lo tenemos, porque ella lo que iba apuntando, yo creo que era para recordar. Claro. Porque ella era, ya les digo, muy
tiquismiquis, muy detallista realmente. Ella quería realmente, no le llegaban las imágenes como tal, ella quería tener su propio recuerdo en notas, digamos. De ahí, pues eso, si llegan a ver ustedes esa carpeta, cuando de repente encuentro eso, estas notas son en papel de estraza, en papel de envolver. O sea, que eran cosas que ella necesitaba concretamente escribir, pero que luego me imagino que reelaboraría, porque ella escribía y luego reelaboraba muchísimo. Entonces, claro, fue una pena que no llegara a escribir este libro, porque ahí nos hemos perdido esa parte. Si leen, por ejemplo, que por cierto es bastante más aburrido, para mí, claro, desde esa perspectiva, el viaje por Francia en 4 ruedas, pues se dedica muchísimo a describir los paisajes, por ejemplo, pero no tanto a decir la emoción. Yo querría también haber tenido esa emoción. Por eso señalo también en el libro que eso, déjeme que le voy a leer un momento. Aparte de las notas que ya he leído, dice, empieza ya digo, es ensayo inacabado, pero empieza el ensayo Regreso a Compostela. Dice, ya desde la frontera pirenaica, el recuerdo y la esperanza de Compostela comienzan a batir sus alas celestiales en la mente de cualquier persona que ya ha estado allí. ¿Era verdaderamente el sitio único que me había parecido? ¿Volvería a suscitar lo mismo que en la primera impresión, el mismo efecto de totalidad, de satisfacer todo aquello que ha soñado el corazón del hombre? ¿La misma sensación que solíamos atribuir únicamente a la Acrópolis y a Segesta? Hay tiempo suficiente para reflexionar sobre estas cosas. Aunque los 5 años que les solía llevar el camino a los peregrinos medievales se han reducido a 5 días desde la frontera francesa, o 3 días incluso para aquellos faltos de espíritu que hagan caso omiso de la belleza o la dejen a un lado, no obstante, sálgase desde donde se salga, váyase a la velocidad desorbitada que se vaya, siempre le parecerá a uno que Santiago de Compostela está en los confines del mundo occidental, más lejos aún que Fisterra, Finisterre, dice ella, que se encuentra allende el Atlántico gris. Parte de su magia reside en su lejanía, que resulta en cierta forma independiente de vías de tren o de carreteras, las últimas casi perfectas ahora en España. Un distanciamiento sagrado que parece caracterizar el lugar, emanar de él, refrenando al viajero ardiente con leguas que se despliegan a partir del vacuo paisaje montañoso. Esto es la promesa. La pena es que solamente tenemos un par de páginas más. Bueno, quizá un poquito más. Pero era eso, básicamente. Muchísimas gracias. Gracias por todo cómo va desarrollándose este enriquecedor sesión. Me pregunto hasta qué punto el calificativo de pío, que dice Edith en las notas que has leído, se ve manifestado en sus escasas notas. Qué pena, ¿no?, que no tengamos el resultado final, salvo esa alusión que parece que has dicho a la liturgia, ese ángelus de la tarde en la catedral, pero parece que no hay referencia ni asistencia a algún acto religioso tipo misa, por coger un estándar, ni tampoco interioridad de ella, ¿no? O sea, es un diario de viaje, anotaciones, bien está, pero no le falta interioridad, eso es, que vaya pareja su deseo o intención de conversión, que no sé si es simultánea, coetánea o no, pero en fin, Pío, la extraña, emoción interesante litúrgica o paralitúrgica del Ángelus de la tarde, pero ausencia de otras referencias litúrgicas,
explícitamente católicas y a su propia transformación, si es que la hubo en esa época. Sí, gracias, si está bien formulado. Sí, no, muchísimas gracias. Claro, faltan los detalles. Yo creo que sobre lo que ella iba a elaborar, ella menciona ceremonias, menciona que asisten prácticamente en cada lugar a donde van, que asisten a la liturgia, pero no reelabora, no habla de eso. Habla de los detalles arquitectónicos, histórico-artísticos, de historia del arte, y habla de detalles más prosaicos, como ya ven, el hotel o la comida, pero yo creo que la reelaboración vendría después, como en el ensayo. La pena es que, claro, no lo tenemos. Ya digo, los biógrafos no... El primer biógrafo que menciona es, curiosamente, hay una figura fundamental en las biografías, en la historia de las biografías de Walton, que es R.W. Lewis. Lewis es el primero, que es digamos, el biógrafo como tal durante muchos años, hasta que llega Hermione Lee, que publica una biografía, que es donde yo encuentro la primera noticia de este diario de España, que es una biografía de 700 páginas, el libro de bolsillo, imagínense ustedes cómo es. Pero estos biógrafos hablan todos de que estaba rodeada de amistades católicas, pero amistades muy cercanas, muy, muy, muy cercanas, y que estaba fascinada por todo lo que es iba a decir parafernalia en el buen sentido de la palabra. Pero ella no se confirma en ningún lado que se haya convertido o no. Simplemente, pues eso, al contrario que muchos otros escritores norteamericanos que, digamos, rechazan el catolicismo de forma radical, pues ella no. Y claro, esto sucede eso en Francia, ¿no? Ella está, digamos, rodeada por toda esta gente. Muchas gracias, Mario. Hola, buenos días. Lo primero, daros las gracias a todas las personas que tanto desde la mesa como la organización nos estáis dando unos días, unas lecciones maravillosas. Gracias también por ser tan generosa y permitirnos a los bibliófilos, a los que nos resulta casi imposible acceder a un ejemplar de tu libro, poder descargárnoslo. Yo ya lo tengo en la tablet. Jolín. Muy bien. Y sobre todo, mi buen amigo Mario, desde su punto de vista de una persona maravillosamente religiosa, ha incidido en el tema del viaje pío. El viaje cultural ya lo conocemos. Y yo querría preguntar si en las notas hay alguna referencia hacia otra parte de los viajes de peregrinación que solemos hacer, que es también el viaje de la sanación, de la curación. De alguna manera, en el itinerario que he visto ahí, he visto visitas pues desde sitios tan emblemáticos como pueda ser el monasterio de San Juan de la Peña, León, San Salvador con las reliquias, y son sitios que normalmente, inclusive en aquella época, ciertas partes de los teósofos trabajaban y viajaban en busca de curación del cuerpo y de la mente. Entonces, si hay algún dato al respecto de eso. Muchas gracias por la pregunta. No hay datos. Lo único, a mí me llama la atención, releyendo estos días el diario, ¿no? Me llama mucho la atención todas las referencias hasta llegar a Santiago. Después de Santiago no, es mucho más curioso, pero todas las referencias hasta llegar a Santiago en general son muy positivas. Y incluye referencias, lo que hablábamos, la referencia a la... Es como si todo fuera una sorpresa para ella. Ella venía buscando sorprenderse, y esa sorpresa puede ser sanadora, pero ella no interioriza hasta este momento, o por lo menos no interioriza en las anotaciones. Fíjese lo que le digo con respecto a
hasta Santiago. A mí me llamó muchísimo la atención. Habla de Salamanca, una maravilla. Fíjese, Astorga. Por eso digo yo que al final llegamos a Astorga, en una planicie roja y yerma. Esto estamos hablando del 18 de septiembre, o sea, marchan de Ourense, les leo un fragmento. Dice, en Ourense, comenzamos a descender a través de empinados desfiladeros llenos de viñas, todo viñedos, durante millas y millas, que colgaban perpendicularmente de los abrasadores flancos de las montañas secas, y allá abajo un río de montaña azul y verde. Todos tenemos la imagen, ¿verdad? Un efecto muy curioso de subir y bajar, arriba y abajo, durante horas. Al final llegamos a Astorga, en una planicie roja y yerma. Salvo un pequeño fragmento, toda la gran muralla romana ha sido derribada. Un pueblo indescriptiblemente escuálido, polvoriento, degradado, con sus calles sin asfaltar, o con un mísero empedrado, porquería por todos lados, y emergiendo de toda esta pobreza, una gloriosa catedral, entre rosada y rojiza, matizada con oro, como un árbol de granada que crece en un estercolero. No he visto nunca nada tan típicamente español como este contraste. O sea, esta era una mujer que era, en sus afirmaciones, como bien ven, yo puse una nota a pie de página diciendo, esto fue ella, no tiene nada que ver con lo que yo pienso de Astorga, porque por Dios no vayan a pensar mal. Sin embargo, siempre me llama mucho la atención porque sí emerge la catedral como esa ciudad en la colina, ¿no? En el medio de la porquería, dice ella, ¿no? Sin embargo, hasta este momento, hasta Ourense, todo era hacia bien, hacia mejor y mejor y mejor. Y la calzada del patio del cielo que les leía antes, ¿no? O qué maravilla, incluso eso, las carreteras y tal. Pero hasta este momento, y a partir de este momento, pues peor. No, Salamanca no, Salamanca le gustó. Vaya por Dios, también, oye, tal. Y Alcalá también le llamó mucho la atención. Con respecto a Alcalá, sí, déjenme solamente que les diga Tengo la gran fortuna de ser amiga del que fue rector de la Universidad de Alcalá, que me envió un libro que tienen las imágenes las tienen en el libro mío. Y dice, habla de monumentos que ya no existen, que se quemaron, con lo cual realmente tener la impresión de Wharton con respecto a esto, dice, es impresionante. Me lo decía el rector. Dice, salimos a las 8:30 hacia Alcalá de Henares, Cervantes, pintoresca ciudad vieja en un llano con soportales. Nadie nos sabía decir dónde estaba la universidad. Al fin la encontramos. Fina fachada principal plateresca, noble patio, con la estatua del fundador cardenal Ximénez. Cruzamos el destartalado patio interior con una preciosa fuente poligonal con la pila hecha de grandes conchas de peregrino y entramos en un semirruinoso salón de conferencias. Este salón de conferencias se quemó. Es el que... con hermosas aplicaciones en yeso y un techo artesonado muy delicado. O sea, es una mujer demoledora en muchos casos. Por eso es muy importante también, hubiera sido muy importante ver cómo le afectó esta peregrinación. Y cómo ella también distingue, como decía la señora que intervino antes, cómo distingue fue capaz de distinguir entre lo que es la peregrinación en sí misma, siendo en coche, da igual, y el viaje, y las 3 etapas, ¿no?, que decía. Y cómo, si bien ella venía buscando la belleza y venía buscando el arte, yo creo que también esto le afectó mucho para
para su vida. Pero claro, no lo puedo demostrar con textos, esa es la pena que tengo. Pero sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, cualquiera. Nos quedan 4 minutos. 4. Mira, simplemente para decir una cosa, casi todos los peregrinos, aunque ya no hacemos el camino de vuelta caminando, siempre cuando abandonamos Santiago, como que nos queda una pequeña depresión, por lo cual no me extraña nada lo que dices de Edith. Ahí. Totalmente de acuerdo. Bueno, felicitaciones por la intervención, que me ha gustado mucho. Yo es que tenía una pequeña, digamos, reserva sobre algo de las notas, esas que nos has leído. Echaba algo de menos, que era un componente, digamos, antropológico en alguna de las versiones, ¿no? De alguna manera lo has contestado con la contestación. En la contestación anterior, la redundancia ha quedado un poco desvirtuado. Yo creo que esas notas, si se convirtiesen realmente en el preludio de un libro de viajes, tendrían que estar más, aparte de las descripciones topográficas, etcétera, etcétera, tendría que haber abundado un poco más en el componente humano. Es decir, yo echo de menos referencias a las personas, al contexto humano, en fin, lo que sería pues típicamente un libro de viajes, o sea, más completo, ¿no? Es decir, aparte de decir pues que la comida es muy buena en un sitio, que las habitaciones son más o menos limpias, etcétera, pues hablar un poco de la población, con lo que te encuentras, etcétera, etcétera. En fin, es una pequeña reflexión, nada más. Una reflexión creo que muy, muy adecuada, además. Yo creo que eso vendría después, claro, porque eso sí que... Además ella, como viajera, odiaba esas guías de viaje que lo que único que marcan es eso, este es el buen hotel o no vayas a este. Ella lo detestaba, las Baedeker, estas, las detestaba. Entonces ella siempre escribía de otra manera, pero falta esa segunda parte, claro. Y yo creo que sí que lo pondría. A mí me llamó la atención también mucho, que eso no lo mencioné antes, en el momento de elaborar, de leer este diario, me faltó eso también de una forma, o sea, como complemento, como contexto, hablando de Ruth Matilda Anderson. O sea que lo que nos da es un poco la foto, pero falta el texto, ¿no? Y ella también un poco, ella se quedó con las anotaciones de los sitios, pero no tanto de la gente. Ahora, viendo también lo demoledora que podía ser con Astorga, a ver, no sé si me hubiera gustado. Me consuela el que volviera. Quiero decir que fue algo, o sea, que le quedó ese germen, digamos, de peregrina de Santiago para volver y para seguir queriendo volver, ¿no? Porque dense cuenta también de que en este momento, o sea, estamos hablando de los años 20, en los años 20... y estamos hablando de 63 años también, o sea que es una persona pues madura ya en ese momento, pues casi anciana. Y ella muere en 1937, o sea que es una persona que realmente siguió viajando hasta el final de su vida, pero no... la pena es que no volvió a hacer esta peregrinación y no nos contó realmente cuál fue su cambio, ¿no? Eso es lo que lo que me animó, y lo que me anima, y no me moriré sin hacerlo si Dios quiere, es hacer esto, pero a día de hoy. Me encantaría coger el viaje y decir, pues mira, esto, o sea, hacerlo de la misma manera que ella y ver, imaginarme o conjeturar qué es lo que sentiría ella en ese momento, ¿no? Me encantaría hacerlo. Nada, pues es un camino alternativo que aquí queda. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias pues, a todos. Bueno, antes de que Manolo Rodríguez haga el cierre, felicitarte por tu conferencia, también por la publicación. Si se agotó es buen síntoma. Ojalá haya una segunda edición en papel, aunque se pueda descargar gratuitamente a nivel, digamos, digital. Y decir que Miguel Taín, dado el tiempo que al final tuvimos con las preguntas, os deja 10 minutos para descansar, ir al baño, etcétera, y empezar la última conferencia a -20, ¿vale? Tenéis ahí 10 minutos de descanso. Y Manolo ya
haces el No, cierre no, tú. simplemente yo quería hacer una propuesta, ya que está aquí, estás tú, está Grinia, está Moore, en fin, hay una representación notable, y con esto acabo, ya cerramos. La relación de norteamericanos y norteamericanas que en los 20, 30 primeros años del siglo XX, la relación de norteamericanos y norteamericanas, repito, que hicieron aportaciones excepcionales para la realidad actual del Camino de Santiago es descomunal. Es que el propio Códice Calistino, la primera transcripción, se la debemos a un norteamericano que vino varios veranos a esforzarse, creo que hizo el camino, tal, hasta ese punto. No hablemos después ya del mundo del arte, de la propia Georgiana Godarquín y todo eso, que es para mí es el primer gran libro del camino. Bueno, pues os lanzo el reto de que algún día descubráis al gran público, a los grandes peregrinos, pequeños y grandes peregrinos, esa aportación norteamericana de estos 30 y tantos primeros años del siglo XX, que para mí es definitiva. Bueno, gracias a Patricia y eso.